Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es Salvador Pérez Cárdenas y junto con la doctora Adelina Rosas Mercado vamos a desarrollar este curso precisamente, y valga la redundancia, desarrollo de habilidades de liderazgo, que para ahorrarnos tinta a todos vamos a llamar de aquí en adelante liderazgo a secas. Esta materia tiene una historia interesante. Materias de este corte y semejante a los contenidos que vamos a ver aquí, nacieron ya hace algunos años en la escuela. ¿Recuerdas más o menos en qué años nació desarrollo de humano integral? Por los 80, yo creo. Por los años 80, por ahí, se vio la necesidad de dar a los egresados de nuestra carrera algunas materias de corte humanístico. No las había. Anteriormente a esa fecha eran puras materias de carácter técnico, muy profunda, muy a profundidad, porque eran materias muy en serio, pero sí hacía falta, todos estábamos de acuerdo en que hacían falta materias de corte humanístico. Costó mucho trabajo establecer materias de ese corte, pero por fin se desarrolló por allá en los 80s una materia que se llamaba, una materia que se llamaba Desarrollo Humano Integral, que de alguna manera veía algunos de los temas que vamos nosotros a contemplar aquí. Con el paso del tiempo se fue convenciendo tanto las autoridades académicas como otros profesores de que efectivamente hacían falta materias de ese corte, y entonces integraron algunas otras, pero esas no las vamos a discutir aquí. De lo que vamos a hablar aquí es el desarrollo humano integral. Entonces, ¿por qué de la materia? Pues porque todos sabíamos que hacía falta que los muchachos, aparte de la habilidad técnica, que la tenían y muy buena, necesitaban habilidades de comunicación, de relación personal, cómo llevarse bien con los trabajadores que iban a estar a su mando, cómo llevarse bien con la gerencia, cómo llevarse bien en sociedad, e incluso cómo llevarse bien en familia, incluso con la pareja. Yo quisiera recordar una anécdota de una de los profesores que en su tiempo fue el instigador, por decirlo de alguna manera, de que se metieran temas de cultura general en la currícula, en los temas de las materias, de estas materias. Y fue el ingeniero Luis Maldonado Vaqueiro. Nos platicó una anécdota en donde él se ponía en entredicho de alguna manera y nos dijo que estaba trabajando en Procter & Gamble y su jefe, el mero de la organización, después de que él había desempeñado adecuadamente y llevado un buen índice de ventas, lo invitaron a su casa a una cena formal. Lo invitan a su casa en esa cena formal y llega con su esposa, él está casado, Luis Maldonado Vaqueiro, y es una cena llena de manjares, con diferentes bebidas, con gente importante de la empresa y de otras empresas, de otras organizaciones, en donde hay atención con meseros, bueno, una cena de primera. Él, cuando ya se va a despedir con su esposa, dice, algo tengo que decir para agradecer que me invitaron a mí a esta reunión. Entonces se acerca con su jefe y con la esposa del jefe y les dice, muchas gracias por esta cena tan frugal. ¿Qué fue lo que pasó, Salvador? ¿Te acuerdas? Sí. Para empezar, ¿qué quiere decir frugal? Se las dejamos de tarea. Busquen en algún diccionario qué quiere decir frugal. Pero lo que él vio fue la cara de asombro en primer momento y de disgusto en segundo, en la cara sobre todo de la señora, que era la que había de alguna manera preparado la cena, una cara de disgusto. Él, muy sensible a las cuestiones humanísticas, se dio cuenta. Dijo, ya la regué. Él dice que dijo esa palabra porque le sonó que era una palabra elegante, bonita, y entonces se le ocurrió decir, gracias por esta cena frugal, ¿no? Pero inmediatamente se dio cuenta. Dice que cuando llegó a su casa, fue al diccionario, abrió
leyó Frugal, que se les queda de tarea, y dijo, qué barbaridad, ¿qué hice, no? Había cometido un error muy grave, ¿sí? Y de ahí dijo, no, tengo que leer, tengo que ilustrarme, yo no puedo estar usando palabras de las cuales no sé su significado, yo tengo que ampliar mi cultura. Era una persona culta, pero él decidió aumentar todavía más el nivel de su cultura leyendo mucho. Y siempre recomendaba, lean, lean, lean. Es muy, muy importante. Quiero aclararles por qué hoy en la voz de la doctora Adelina Rosas, en off, es mujer y no se ha pintado. Entonces no quiere salir en escena, ¿no? Entonces por ello su voz la van a oír en off. La próxima sesiones ya estará por acá enfrente, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? Sí, yo tengo otra anécdota. En una ocasión, a mí y a mi esposo, bueno, más bien a mí no me invitaron, lo invitaron a él a un banquete en la casa de un alto jerarca de Pemex que había obtenido el Premio Nacional de Química. Esto no lo puede platicar él porque se veía muy presuntuoso de su parte. Pero en la mesa donde nos acomodaron, es una mesa de 10 plazas, redonda, empezamos a hablar con todos los comensales que eran egresados de diferentes empresas, de diferentes industrias, de diferentes universidades, y todos ellos ingenieros químicos. Eran de otras universidades, eran de la UNAM y de universidades privadas. El único del Instituto Politécnico Nacional, ingeniero químico industrial, era mi esposo. Y entonces empezamos a hablar de muchos temas, entre ellos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y la plática se diversificó a detalles de la conflagración mundial, a quienes habían estado en este papel, en el otro, número de muertos, muchos datos históricos, una plática muy interesante. Pero de repente uno de los comensales dice, yo a un egresado del IPN lo reconozco de inmediato, solo con verlo y que abra la boca, no saben hablar. El que estaba junto a nosotros como que le quería hacer señas de cállate, ¿no? Era el único que sí sabía quién era yo. Exacto, que eras del Instituto Politécnico Nacional. Pero el otro no entendió y siguió despotricando contra los egresados del Instituto Politécnico Nacional, calificándolos de ignorantes y de personas, ¿cómo se dice?, silvestres, que no saben comportarse en público. Pasa el tiempo, hablamos de otros temas, cenamos, nos la pasamos muy bien y al final mi esposo va con este señor que despotricó contra los politécnicos y le entrega su tarjeta. Entonces era yo subdirector en la escuela, era yo subdirector. Ya termina la anécdota tú. No, síguele, nomás quería yo aclarar. Le da su tarjeta con el escudo del IPN, ¿no? Y el otro se queda, ¿qué hice, no? ¿Cómo estuve hablando? Pero aquí el quid del asunto es, él pensaba que los reconocía. ¿Por qué? Porque la educación del ingeniero químico en el Politécnico en ese momento, hasta ese momento, era técnica únicamente. Y realmente no sabíamos mucho de cómo comportarnos socialmente y nuestra cultura, salvo raras excepciones, era escasa. Porque se consideraba que las materias humanísticas eran de relleno y que no servían para nada. Únicamente materias técnicas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No lo pudo reconocer. Aquí les voy a presumir, mi marido es un hombre culto, que lee mucho. Es una opinión imparcial. Bueno, quiero decirles que el ingeniero Luis Maldonado Vaqueiro, que desafortunadamente ya no está entre nosotros, fue una persona culta también, que leyó mucho. Y que llegó a niveles muy altos en la jerarquía de las empresas donde trabajó, a los niveles más altos de una industria. ¿Por qué? Pues porque era un ingeniero químico bien preparado, pero además porque era una persona culta y sabía cómo tratar a la gente. Entonces, dentro de las habilidades del líder está esa cultura general
Por eso uno de los temas son temas de historia, que cualquier persona, cualquier profesionista debe saber. Ahí en el material tienen varios textos resumidos de esto y les voy a agregar un texto que se llama Todo lo que hay que saber, por si tienen el gusto de sumergirse en la fuente del conocimiento y demostrar que los ingenieros químicos del Politécnico no solamente son buenos en la técnica, sino en cualquier ámbito. Nada más para completar la anécdota con esa persona, que era de la UNAM, por cierto. En el momento en que yo le entregué mi tarjeta, ya al despedirme de él, puso una cara de absoluto desconcierto, ¿no? Y no le dio oportunidad de nada. Yo creo que él estaba pensando, me voy a disculpar, muy buenas noches, estoy a sus órdenes, con permiso, nos vemos, ¿no? Muy bien. Retomando lo que se acaba de decir, eso de cultura general, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo se adquiere? Bueno, hay varias vías, ¿no? Quizá algunos documentales sean útiles, quizá algunos videos puedan ayudar, pero la forma más efectiva de lograr eso es leyendo, ¿sí? Leer. Porque eso, además de darnos la información, nos va a enseñar cómo escribirla, cómo poner las cosas por escrito, cómo hacer que nuestro lenguaje escrito sea un lenguaje ordenado, que se entienda, no como cuando resuelven ustedes sus exámenes, ¿no? Entonces, a ver, 3, 4 palabras, ahora vea la vuelta, ¿no? En la hoja ahora regrésese a la página de adelante, ahora vea de cabeza la hoja. No. Seguir un orden, ¿no? Un orden y que las cosas queden claras, no en un lenguaje rimbombante y muy elegante, no en un lenguaje literario, pero sí en un lenguaje claro, que la gente entienda, ¿sí? Ese es entonces un doble propósito. Efectivamente, que sepan cosas, yo diría que no solo cualquier profesional debe saber, cualquier persona de una educación más o menos de cierta jerarquía, ¿no? Por ejemplo, mi papá, yo recuerdo a mi padre ni siquiera terminó la primaria, pero leía muchísimo. Y era un excelente orador, escribía muy bien, sin faltas de ortografía. Cuando hablaba bien, pero ¿cuál es la fuente de eso? Leía mucho. Entonces no se priven de eso, de esa capacidad. Miren, ustedes ya están en noveno, ya pasaron lo más difícil, ya pasaron N coladeras a lo largo de la carrera en la escuela, y vaya que hay coladeras, ¿eh? Ya las pasaron todas, ya están en noveno, ya pasaron por lo más difícil. No me van a decir que fue una perita en dulce llegar al noveno semestre. No, fue sangre, sudor y lágrimas. A lo mejor con la sangre estoy exagerando, pero con el sudor y las lágrimas no. Seguramente en algún momento hicieron tal berrinche porque los tronaron que hasta lloraron, ¿no? Les costó mucho trabajo. Ahora como es que les falta una esmerilada, ¿no? Son como diamantes en bruto, no me lo tomen a insulto. Son como diamantes en bruto, les hace falta una pulidita, una bolsa bonita y órale, al mercado, ¿no? Para que brillen. Así es. Entonces ya pasaron lo más difícil. Lean. Miren, leer es un placer. Los que leemos lo sabemos. Leer es un placer. Pero tómenlo como defensa propia. Así como una herramienta de defensa propia. Esa habilidad de leer, de escribir, de expresarse oralmente y por escrito bien, es un arma que ustedes van a tener para abrirse puertas, para ir subiendo, escalando los niveles en la organización. Si ustedes se quedan sin esa arma, van a estar desarmados, ¿no? ¿Por qué creen que los universitarios o de otras universidades privadas llegan a los grandes puestos? ¿Ustedes creen que es su preparación técnica? En preparación técnica nos hacen los mandados, ¿sí? No, es esa habilidad de comunicarse, de hablar, de no tener miedo de conversar con otra persona. Es eso. Y eso se adquiere buscándolo. Y la forma de buscarlo es esta. Por eso aquí lo puse entre dos signos de admiración, ¿no? Lean. Debía haberlo subrayado, lo subrayo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. También
pues va junto con pegado, ¿no? Habilidades de comunicación oral y escrita. Esa, ya lo acabo de decir, ¿cómo se adquiere? Pues se adquiere así, ¿no? Hay un curso, se les va a hablar ahorita la doctora Delina Enoff. Es un curso en la UNAM que conviene que les Es un curso de redacción y también hay cursos de ortografía. Si ustedes tienen mal la ortografía, pues les conviene tomar los dos cursos. El curso es de redacción y es gratuito. Es gratuito en la Universidad Nacional. Creo que el diploma ya sí se los cobran, la constancia. Ya ahí ustedes decidirán, pero si no, con sacar una copia de la pantalla donde diga que acreditaron el curso, eso va a ser para el ingeniero Pérez Cárdenas y para una servidora Adelina Rosas Mercado una oportunidad de obtener 3 puntos extra en la calificación. Que tengan terminado su curso de redacción. Es una habilidad de líder. Si ustedes se llevan esta habilidad, van a tener una ventaja competitiva con mucha gente. Es importante. Entonces, hay que entrar a la UNAM, los cursos gratuitos y ahí cursarlo del curso. ¿Tienes la dirección? No la tengo. Mandamos, ¿no? Se las mandamos Okay. Pero también hay otra cosa de este curso de comunicación escrita. Ya se me fue. Síguele. Muy bien. Otro de nuestros grandes temas del curso es obviamente el liderazgo. El nombre de la materia es desarrollo de habilidades de liderazgo. Y vamos a hablar qué es un líder, ¿no? ¿Es lo mismo un jefe que un líder? Vamos a discutir el asunto. Líderes de la antigüedad, ¿por qué fueron líderes? ¿Qué características de su personalidad? ¿Qué características de su personalidad los hizo líderes? Yo voy a hablar de los de la antigüedad y otro profesor va a hablarles de los líderes ya más modernos de la actualidad. Otra cosa, el ingeniero Pérez Cárdenas y yo estamos dando esta plática introductoria, pero el acuerdo fue que todos los profesores de la academia van a hacer una o dos videos de los temas de la misma. La forma que vamos a decir cómo vamos a evaluar el ingeniero Pérez Cárdenas y Adelina Rosas Mercado es la que decimos aquí, pero cada maestro les dirá de modo personal cómo van a evaluar ellos. La forma de calificar aquí es la nuestra. Cada maestro les dirá cómo va a evaluar particularmente su curso. Ahora, el titular del curso soy yo, ¿sí? Así es que de alguna manera la palabra final va a ser mía, ¿sí? Pero sí, desde luego, yo voy a tomar en cuenta las observaciones, opiniones de los demás profesores. No, tú vas a evaluar como tú digas y los otros como ellos digan. Sí. Ajá. Pero alguien es responsable del curso. ¿Tú? Pues sí, de acuerdo. Y el último tema de nuestro curso es selección de personal, que es algo importantísimo para ustedes. Ustedes ya tienen una pata afuera de la escuela y ahora sí se van. No es como los semestres anteriores que venía el periodo vacacional. Bueno, no es precisamente vacacional, sino de arresto domiciliario, pero en situaciones normales, pues terminaba el semestre y pues ya me voy de vacaciones y voy a regresar, ¿no? Pero ustedes que ya están en noveno, ahora sí se van, ¿sí? Entonces, es cuando le entra uno el nervio, ay caray, y la voy a hacer bien allá afuera, y voy a conseguir trabajo. No me irá a costar mucho esfuerzo el conseguirlo, etc. Para eso es esto. Vamos a ver todo el proceso de selección de personal, cómo se lleva a cabo, la entrevista preliminar, cómo prepararla. No es nomás llegar y a la buena de Dios y a ver cómo me va. No, la entrevista preliminar se tiene que preparar. Tenemos que prepararnos desde cómo vamos a vestir. Y ahorita estoy muy sport,